Y con nosotros, el Padre Isidro Bautista. Los espacios Conociendo la Doctrina Católica. Buenos días queridos hermanos, hermanas, queridos radiocreyentes de esta prestigiosa emisora María Evangelizadora Radio. Qué alegría poder encontrarme con ustedes a través de este programa, a través de este espacio, conociendo la doctrina católica, nuestra doctrina, nuestra vivencia, lo que somos, nuestra identidad como cristianos católicos. Qué bueno, espero que hayan tenido una semana hermosa, todo y un fin de semana también espléndido. Me imagino ya los hermanos en Estados Unidos con el frío ahí en su buena, pero ya me imagino irá disminuyendo ya de aquí en adelante, de manera que podamos seguir nuestra cotidianidad, nuestra vida, nuestros pasos, nuestro caminar. Pues vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a iniciar con nuestra acostumbrada oración al inicio de este programa. Y quiero en este momento que nos unamos todos, donde estés, en tu camino, en el hogar, en el trabajo, donde estés, siguiendo esta emisora, siguiendo este programa, que te una a nosotros en oración. Y vamos a confiar al Señor de manera especial tantas personas enfermas, aquellos que atraviesan por momentos difíciles. Señor Dios nuestro, tú eres el dueño y Señor de nuestras vidas, de todo lo que somos y tenemos. Una vez más queremos abrir nuestro corazón a ti, queremos implorar de tu bondad, de tu misericordia. Reconocemos y sabemos que tú tienes poder para hacer grandes maravillas en nuestras vidas y en el mundo. Así como en aquel entonces, cuando andaba peregrinando en el mundo, tú ibas haciendo grandes obras de amor, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el mal, porque tú estabas ungido por el Espíritu. Queremos, Señor Jesús, que una vez más tú sigas haciendo tu obra en nuestras vidas. Mira cuántas necesidades hay de ti, cuántas personas que van sufriendo a causa de la enfermedad, a causa de situaciones adversas que van afrontando en sus vidas. Derrama, Señor, tu gracia, tu poder, tu misericordia y amor. Y pasa tu mano sanadora en todos los que necesitan, todos los enfermos. Tu presencia, Señor, es fuente de sanación y salvación. Queremos que no solo mires la realidad del dolor, el sufrimiento físico. Mira también cuánta necesidad hay de experiencias de amor de ti. Cuánta necesidad hay de sentir esa presencia tuya, Señor. De que tú toques corazones. Que tú transformes y cambies la vida de tantas personas. Sana los sufrimientos y dolores. Sana las heridas interiores que hay en los hombres y mujeres. Y sobre todo, Señor, haz que sintamos tu presencia. Haz que sintamos tu amor que se derrama abundantemente en nuestras vidas. Y así podamos entonces, llenos de alegría, llenos de gozo, llenos de paz, seguir cada día sirviéndote y amándote. Podamos retomar nuestro camino con nuevo impulso, con nuevas fuerzas, con nuevas energías, retomar nuestro camino, nuestra misión y entregarnos por entero a la obra de evangelización. Todo esto te lo pedimos a ti, Dios nuestro, tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este programa. Así iniciamos este segmento conociendo la doctrina católica. Recordamos que cualquier inquietud, cualquier pregunta, pues pueden irla escribiendo, pueden irla haciendo, y José desde la emisora nos hará saber entonces sobre las preguntas, sobre sus aportes, sobre esas cuestionantes, cosas que ustedes quieran compartir o quieran saber. Mis hermanos, hermanas, hacemos una mirada hacia atrás, hacia
el programa anterior que tuvimos, hemos estado viendo la experiencia del peregrinar de nuestra vida y cómo a través de la historia de salvación Dios va dirigiendo y acompañando a la humanidad y va haciéndose presente. Dios se hace presente, se hace capaz de que capacita al hombre para que pueda dar pasos de acercamiento a Él. Y el hombre, pues, que llega a ese encuentro con Dios, Dios que sale a su encuentro, se revela, se da a conocer, se manifiesta, entonces el hombre da pasos de aceptación de ese proyecto de Dios. Por tanto, debe dar una respuesta. Y ya veíamos en el programa anterior, esa respuesta del hombre que debe dar a Dios es una respuesta en la fe. Es la fe la respuesta del hombre a Dios. Y por la revelación, por la experiencia de nuestra vida, conocemos que Dios, que es invisible, habla a los hombres como amigo, se revela, se da a conocer. Y el hombre, por la fe, es que entonces se somete completamente su inteligencia, su vida, su voluntad al proyecto de Dios. Y veamos el ejemplo que se nos presentaba de Abraham, que llamamos el padre en la fe, y que la carta a los hebreos bien nos describe esa experiencia de Abraham como padre en la fe, retomando la carta a los hebreos, lo que fue el acontecimiento del libro del Génesis 12, la actitud de Abraham: deja tu casa, tu tierra, deja todo y ven, sígueme. Y después le pide que le ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. En fin, y desde acá veíamos toda la experiencia, la vida de fe de ese gran hombre. Y cómo de todo el Antiguo Testamento se manifiesta esa riqueza en testimonio acerca de esa fe de Abraham. Y la carta a los hebreos proclama también ese elogio de la fe, esa fe ejemplar de nuestros antiguos, por la cual fueron alabados. Hebreos 11, verso del 2 en adelante. Sin embargo, pues Dios tenía ya dispuesto algo mejor. No solo un testimonio, una experiencia de vida de fe, sino tenía como proyecto de Dios Él realizar y desarrollar nuestra vida. Tenía algo mejor para nosotros, y es que pudiésemos alcanzar la gracia de creer en su Hijo Jesús, que es el que inicia y consuma la experiencia de nuestra vida de fe. Hebreos 11 del verso 40 y capítulo 12, verso 2. Y así veíamos esa experiencia, proyecto de Dios. Claro, para que este proyecto de Dios se haga realidad de nuestras vidas, pues entonces Dios buscó y tomó como instrumento a una mujer, a la Virgen María. Entonces tenemos esos dos prototipos. En el Antiguo Testamento, la experiencia y testimonio de vida de fe de Abraham, que creyó a Dios contra toda esperanza, y Dios le iba instruyendo, le iba indicando lo que debía hacer. Y ya veíamos lo primero, el riesgo de Abraham, cuando el Señor le llama: sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, sin saber hacia dónde, toma poca de sus posesiones, algunos animales de su ganado y eso, algunos criados suyos, su esposa Sara, y salen a peregrinar, salen a caminar, sin saber hacia dónde. El Señor le iba a mostrar. Después, cuando el Señor le anuncia, también destacamos la experiencia de vida de fe de Abraham, cuando le anuncia que a través de esos 3 peregrinos, el Señor le anuncia que cuando pasen para el próximo año, ya su mujer Sara le va a conceder un hijo, el hijo de la promesa. Pero imagínense ya la imposibilidad humana. Sara con 90 y tantos años, de igual manera Abraham. Y además de Sara ser vieja, además de eso, estéril. La imposibilidad. Pero hay algo importante que hay que tomar en cuenta y que fue punto de partida para que la Virgen María aceptara ser la madre del Salvador, y es que el ángel al momento del anuncio le dijo: para Dios nada es imposible. Hermanos, hermanas, y eso es lo fundamental en nuestra vida.
Eso es esencial en nuestro camino de fe, en nuestra respuesta a Dios. Poder estar conscientes, seguros de que para Dios nada es imposible. Por eso, nuestra Madre, la Virgen María, que es el prototipo entonces de fe en el Nuevo Testamento, vamos a destacar y a ver esa parte de la fe de María. Dichosa ella, dichosa la que ha creído. Y así le dijo su prima Isabel, cuando fue a visitar a su prima Isabel. La Virgen María entonces realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le tenía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Esa realidad de la fe de nuestra Madre, la Virgen, es lo que lleva entonces a poder, ante ese anuncio del ángel, decidirse y aceptar ser la madre del Salvador. Claro, estaba la imposibilidad dentro de la realidad humana. Por ley natural, todos conocemos, sabemos la manera como viene la concepción de los hijos. Se necesita la participación del hombre y la mujer. Ya en la modernidad que tenemos, que vamos llevando, pues aunque no sea una relación carnal, pero sí se necesita el óvulo y el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer para la fecundidad y para el ser humano, pues venir al mundo. Y el ángel le anuncia a la Virgen que ella va a concebir, y es por eso que ella le cuestiona, le dice, pero ¿cómo va a ser eso? Si yo no conozco varón, si no vivo con un hombre, ¿cómo va a ser posible? Y es entonces cuando el ángel le anuncia ese proyecto de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, y le anuncia todo lo que va a acontecer. Todo ese acontecimiento que Dios le presenta. Y es también lo que ya en el libro del Génesis el mismo Señor había señalado, y tenemos que ver nosotros. Capítulo 18 del libro del Génesis, verso 14, y cuestiona este libro de Génesis. ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte dentro de 1 año, y para entonces Sara tendrá un hijo. El Señor se lo dijo a Abraham cuando le anunció ese proyecto de que le iba a dar un hijo. Y cuestiona a Abraham y le dice, ¿hay algo imposible para Dios? Y es lo que también la Virgen María lleva entonces a aceptar ser la madre. Aceptar ser la madre de Dios, que lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, Evangelio de Lucas, capítulo 1, del verso 37. Para Dios nada hay imposible. Por eso lo que a la luz del hombre, del ser humano, parece imposible, para Dios es posible. Por eso le dice el Señor que la realidad de nuestra vida, la realidad de nuestro caminar y todo lo que podamos realizar, tenemos que verlo desde Él, desde su plan, desde su proyecto de salvación. Porque la realidad del proyecto de Dios está en que estemos conscientes de que para Dios nada es imposible. Lucas 1, verso 37. Y estas expresiones del ángel llevaron a María a creer y confiar. Y también a Abraham, como veíamos en el libro del Génesis, capítulo 18, verso 14. ¿Habrá algo imposible para Yahvé, para Dios? Y claro que no. Por eso, dando su asentimiento, aceptando ese proyecto de Dios, la Virgen María abre su corazón. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, 38. Cuando el ángel le anuncia todo lo que es el proyecto de Dios y cómo su pariente Isabel ya ha concebido un hijo, entonces ella abre su corazón
he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No perdamos de vista, hermanos, hermanas, lo que vamos desarrollando, y es la respuesta del hombre a Dios. Esa respuesta del hombre a Dios, que es una respuesta de fe. Y veíamos en el Antiguo Testamento a Abraham, y en el Nuevo Testamento estamos viendo la Virgen María, como dos prototipos, dos ejemplos de esos que aceptan, que viven la fe, que dan una respuesta de fe a Dios. De tal manera entonces que esa respuesta de la Virgen María, esa respuesta de aceptación del plan de Dios, inicia entonces ahí la obra de salvación. De igual manera, cuando María va a visitar a su prima Isabel, pues se enteró ahí por el anuncio del ángel de que su prima estaba ya de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Y cuando María llega a visitar a Isabel, entonces Isabel la saluda: dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que el Señor había dicho. Isabel alaba a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Dichosa tú que has creído, que da testimonio de esa experiencia de vida de fe. Dichosa la que ha creído que se cumplirían todas esas palabras del Señor, todo eso que le fue anunciado. Dichosa ella. Y dichoso tú y yo, dichosos nosotros, hermanos, hermanas, cuando seguimos creyendo y confiando en el Señor. Dichosos nosotros cuando, a pesar de las adversidades y momentos difíciles de nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza sigue puesta en Dios. Dichosos porque así el proyecto de Dios y su obra de salvación se seguirá desarrollando en nuestras vidas. Por esa fe que hemos visto, por esa fe de la Virgen, entonces todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. No por ella, por su grandeza humana, no por sus talentos y dones, no porque fuera la más bonita de entre las mujeres, físicamente hablando, sino por su experiencia de fe. Por eso la proclamarán bienaventurada a todas las generaciones. Y ella misma lo dice: no por mí, sino porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí y su nombre es santo. De manera que durante toda su vida y hasta sus últimas pruebas, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de las promesas de Dios, de sus palabras. Por todo esto, entonces, la Iglesia venera en María la realización más pura de la experiencia de vida de fe. Porque ella en ningún momento perdió la esperanza, en ningún momento dejó de creer, en ningún momento vaciló su fe, sino que creyó siempre que todo se iba a cumplir. Ella no cesó de creer en el cumplimiento de esas promesas de Dios, de esas palabras que el Señor le había anunciado. Por esto reconocemos entonces y vemos a nuestra Madre, la Virgen María, como prototipo de la fe en el Nuevo Testamento. Abraham en el Antiguo Testamento y la Virgen María en el Nuevo Testamento, prototipo de la fe. Hermanos y hermanas, es realmente una experiencia, una manifestación plena de la grandeza del poder de Dios. Cómo a través de esa presencia de Dios, cómo a través de su palabra anunciada por el ángel, la Virgen es capaz de creer. Y tenemos que cuestionarnos nosotros, tenemos que mirar nuestras vidas, hasta dónde nosotros vamos creyendo, confiando en Él, hasta dónde nuestro corazón, nuestra vida, nuestra fe está tan firme, tan puesta plenamente en el Señor. Pero claro, hay algo importante que tenemos que ver,
¿En quién creemos? ¿En quién está puesta nuestra fe? ¿En quién está puesta nuestra confianza, nuestra esperanza? ¿En quién creemos? Y desde ahí entonces podríamos dar una respuesta. Por eso en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo vemos cómo nos dice, vemos el verso 11. Este es el mensaje para el que fui hecho predicador, apóstol y maestro, y por el que ahora padezco esta nueva prueba, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que tiene poder para custodiar hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Palabra de Dios. Miren qué hermosa esta expresión del apóstol Pablo. Capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, del capítulo 1, verso 12. Sé en quién he puesto mi confianza. Sé que en quién he puesto mi esperanza, mi confianza. Estar claros, estar seguros. Y cuando estamos seguros, estamos confiados y hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, entonces no vacilaremos. Vendrán pruebas, vendrán momentos difíciles, vendrán situaciones adversas y nuestra vida no va a vacilar. Por eso la Virgen María supo en quien había puesto su esperanza, su confianza. Al igual que Abraham, de igual manera, tuvieron conscientes, claros, en quien habían puesto su esperanza. Y tú y yo, y nosotros, ¿sabemos en quién tenemos nuestra esperanza? Podríamos, como Pablo, decir, y por el que ahora padezco esa prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que tiene poder para custodiar hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Hermanos y hermanas, qué hermoso. Cuando nuestra fe nos lleva a poder estar tranquilos, seguros, a pesar de las pruebas, a pesar de ese momento difícil que estemos viviendo, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar en el camino, poder estar conscientes y poder anunciar, como dice Pablo, este mensaje, para el que he sido constituido predicador, apóstol y maestro, y por el cual, dice Pablo, estoy padeciendo ahora esta prueba. Pero hay algo importante. No me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza. Sé en quién he puesto mi confianza. Poder estar seguros de en quién hemos depositado nuestra fe. Y entonces, si recordemos la expresión del apóstol Pablo, en esa realidad de su vida, su firmeza, cuando consciente, seguro de que había puesto su fe, su esperanza en Dios, dice, nada me va a apartar de esa experiencia de amor de Dios, nada me apartará de eso, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni cárcel, ni prueba, nada. ¿Pero por qué? Dice Pablo, porque no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por eso estamos llamados a poner en Dios nuestra esperanza, nuestra confianza. La fe es entonces, ante todo, una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. La fe es eso. Es una adhesión, es unirse personalmente el hombre a Dios. Es asentir, es aceptar libremente toda la verdad que Dios ha revelado. Por eso, la fe cristiana siempre puede diferir de la fe en una persona humana. La fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno entonces confiarse totalmente a Dios.
y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano, sería errado de nuestra parte poner una fe semejante en una criatura, en una persona, en cosas que tenemos. No, porque la fe, nuestra confianza absoluta, total, plena en Dios. Por eso recordemos lo que nos decía el domingo pasado el profeta Jeremías, cómo realmente y tan claramente nos lo decía. Maldito el hombre que confía en el hombre y en su fuerza busca su gloria, apartando su corazón del Señor. Pero bendito el hombre que confía en el Señor, será como un árbol plantado junto al río, que va a echar raíces, y cuando vengan los momentos de sequía, sus hojas van a permanecer verdes y va a seguir produciendo fruto, porque confía en el Señor, porque en Dios ha puesto totalmente su fe, su esperanza. En Dios ha puesto su confianza, la fe absoluta, total, plena, solo en Dios, porque Él es fiel, porque Él no nos defrauda, porque Él no nos abandona, porque Él no nos deja solo. Por eso nuestra fe, confianza total, plena en Dios, no en padre, ni madre, ni a tío, ni tía, ni abuelo, ni esposo, ni esposa, ni hijos, porque somos seres humanos limitados. En un momento podemos desfallecer, en un momento podemos fallar. Ese amigo que te acompaña, que está contigo, que siempre está, pero puede llegar un momento en que ese amigo te falle. Ese padre que siempre está ahí atento, preocupado, llega un momento que aún queriendo, tal vez no tenga lo necesario para darte todo lo que tú necesitas o quieres. Entonces, Dios sí está ahí. Dios sí tiene todo lo que nosotros necesitamos. Dios sí nos ofrece ese derroche de gracia, de amor, que todos nosotros anhelamos y que buscamos alcanzar. Por eso, sé en quién he puesto mi confianza, decía Pablo. Por eso, sé totalmente en quién he puesto mi confianza. Y sé que tiene poder para custodiar hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Toda mi confianza, toda mi fe puesta en las manos del Señor. Él es justo, Él es bueno, es bondadoso. Por eso nuestra fe, nuestra confianza total y plena en Dios. Por eso, para nosotros los cristianos, creer en Dios es inseparablemente que creer en aquel que Él ha enviado, en su Hijo amado. Por eso creemos totalmente en Jesús como el Hijo de Dios. Y nosotros los cristianos entonces creemos. Y creer en Dios es inseparablemente igual que creer en aquel que Él ha enviado, en su Hijo Jesús. Y Jesús mismo lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Él, en ese que Él ha enviado, en su Hijo amado, Dios ha puesto toda su complacencia. Marcos 1:11. Dios nos ha dicho que les escuchemos. Marcos 9:7. El Señor mismo dice a sus discípulos: crean en Dios y crean también en mí, dice Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 1. Crean en Dios y crean también en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Dios manda a escuchar a ese Hijo amado, predilecto, en quien ha puesto su complacencia. Por eso, creer en Dios es creer también en Jesús. Es creer plenamente en Él, en el que Él ha enviado, porque es el Hijo de Dios. Podemos entonces creer en Jesús, en Jesucristo, porque es Dios, el Verbo hecho carne. Y ya lo dice la misma palabra de Dios: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es que nos lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Porque ha visto al Padre. Solo el que ha venido del Padre ha visto al Padre. Él es entonces único en conocerlo y en poderlo revelar.
Mateo 11:27. Por eso nuestra experiencia de vida de fe en Dios está fundamentada en esa realidad de fe en el Padre, en el Hijo, pero también en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesucristo, quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, verso 3. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, versos 10 y 11. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos entonces en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren, hermanos, hermanas, este misterio de la Santísima Trinidad es un dogma de fe, un misterio, el Dios uno y trino. Por eso nuestra experiencia de vida de fe, que al creer en Dios Padre, también en el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya veíamos, porque es que realmente ya nos lo dice el mismo Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Espíritu Santo dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu es el que nos lleva a poder sondear, conocer, descubrir los grandes misterios de Dios, esos grandes misterios de amor. Así que la experiencia de nuestra vida de fe, y como estamos conociendo nuestra doctrina nos lleva a dar un testimonio de vida de fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas de una misma naturaleza, la naturaleza divina, en la que creemos y profesamos nuestra fe. Y creemos en ese Dios uno y trino. Una en la misma naturaleza, iguales en su dignidad, pero tres personas distintas. La persona del Padre, la persona del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una única naturaleza, Dios, la naturaleza divina. Una única naturaleza, un mismo ser, es Dios. Por eso creemos en ese Dios uno y trino. Por eso la Iglesia no cesa de confesar su fe en ese Dios uno y trino. Un solo Dios, pero tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, pues vamos a hacer una breve pausa. Vamos a pausar un momentito. Vamos a escuchar esa canción que nos identifica nuestro programa, conociendo la doctrina católica. Católico soy, esa experiencia de fe que la vivimos, la asumimos a través de nuestra iglesia, participando en los sacramentos, participando de misa, asumiendo nuestro rol de evangelizador, de catequista, de evangelizador. Toda la misión, la tarea que Dios pone en nuestras manos, nos identifica y nos llevan a dar testimonio de que somos católicos, a poder cada día dar testimonio de que vivimos una experiencia de vida de fe. Así que, hermanos, hermanas, pausamos un momentito y seguimos con nuestro programa Conociendo la Doctrina Católica.